Amigos, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. Soy Enrique Castillo y con ustedes estaré la próxima hora para que puedan ustedes escuchar lo que dicen nuestros invitados. Hoy estará con nosotros el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Prado Saldarriaga. Pero antes tendremos una entrevista política con el expresidente del Congreso y congresista de Fuerza Popular, Luis Galarreta. A él lo vamos a saludar. El presidente de la República confirma su tendencia a subir en las encuestas que ya había sido planteada desde hace una semana. Hoy alcanza el 61% de aprobación en la encuesta que publica el diario El Comercio. Sube el gobierno en su conjunto, pero sube también el Poder Judicial, sube la Fiscalía. Eso es una cosa que nos ha sorprendido. Ha subido la aprobación de la Fiscalía. El Congreso todavía muy poquito, 4%, 5%. La Fiscalía sube como 11 puntos, el Poder Judicial también, el primer ministro también sube considerablemente. Pero en el ámbito económico, por ejemplo, las noticias no son muy halagüeñas. En agosto, la economía crece 2.25%, mientras que en julio había subido 2.31%, es decir, nos estamos desacelerando un poquito. No son tan optimistas, no son tan, como digo, halagüeñas las noticias sobre la economía. El Banco Central de Reserva había dicho que íbamos a crecer un poquito más, pero la realidad parece que no le ha dado la razón. 2.25 en agosto frente a un 2.31 en julio. Muy bien, vamos ahora sí a la entrevista con Luis Galarreta. A él lo vamos a saludar. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, se ha confirmado la tendencia al alza del presidente de la República, sigue teniendo apoyo popular, sigue manejando de alguna manera la opinión pública. La bicameralidad, por ejemplo, tiene una desaprobación mayor ahora de la que tenía el último mes, y esto de repente es porque el presidente ha pedido que no voten por la bicameralidad. Bueno, yo con todo respeto soy muy escéptico y lo he dicho siempre en las encuestas, a quienes les gustan las encuestas que la pagan además para tener números y poder mostrar algún número, pues, yo no sé quién, en este caso quién la ha financiado, pero finalmente pues es... Pero son encuestas que salen todos los meses, o sea... Finalmente es una forma de, digamos, yo no creo que debería uno gobernar por encuestas, creo que debería uno tener una visión mucho más estadista de lo que quiere ¿Usted cree que el presidente gobierna por encuestas? Me pareciera que sí, bueno, pero finalmente cuando uno se encuentra con la realidad, pues las encuestas bajan, suben, ¿no? Bueno, ahí puede haber una tendencia o no. Yo la verdad esperaría más bien ver cuáles son los resultados de las 4 reformas que ha planteado el presidente de la República y qué efectividad va a tener esto en solucionar los problemas realmente del país. ¿Por qué sube el presidente? ¿Cuál es su teoría? ¿Por qué sube la aprobación del presidente? Bueno, tiene, digamos, de aliado a la gran mayoría de medios. Es difícil que algún medio de comunicación hable mal del presidente o algún periodista. ¿Por qué tienen ustedes esa idea? No, de echarle toda la culpa al te digo a nivel de lo que veo en las carátulas, yo veo las portadas, ¿no? Entonces, hay una situación pues, de querer enfrentar a un parlamento que puede ser eso positivo, así se ha hecho en algunas oportunidades, que es lo que yo he llamado alguna vez la atención del peligro que puede significar para la democracia y para la institucionalidad el hecho que eso sea, digamos, de alguna manera positivo. Para un mandatario, ¿no? Y lo hemos visto no solamente en Perú, lo hemos visto en otros países, por lo cual yo sería bastante escéptico, pero al final lo que a nosotros nos interesa es cumplir con nuestro trabajo, ¿no? Nosotros se nos planteó el hecho de hacer algunas reformas, las reformas con algunas mejoras están ahí, y ojalá que esto le sirva a la ciudadanía, a las propuestas del presidente en su momento. Ahora, lo de la bicameralidad es difícil pensar que en 2 días no lo haya podido revisar cuando ya había aprobado esta situación, pero es un tema que los propios ministros de gobierno y la bancada de gobierno tendrán que aclarar con el presidente. Para usted, ¿no? ¿qué hizo que el presidente cambiara de un jueves a un lunes? Bueno, algunos han señalado, que me parece podría ser acertada, que normalmente la bicameralidad era de las reformas la que menos, digamos, aceptación, o estaba casi al límite, ¿no? Entre más o menos. Claro, ahora, si uno puede, digamos, si la campaña puede ir por el lado de que se ha subido el número de parlamentarios, a pesar de que la bancada de gobierno, por ejemplo, planteó el mismo número, antes que el señor Vizcarra presente el proyecto, la bancada de gobierno había planteado una propuesta similar a la que se aprobó, habían otros congresistas, además de manera valiente y transparente, como otros que plantearon 170 diputados, creo que era de Belaún, de otros. Nosotros estábamos más bien en la línea de quedarnos con lo que había planteado el Ejecutivo, pero se llegó a un consenso. Entonces, eso tal vez la ciudadanía puede pensar que es un número mayor. Entonces, ¿usted cree que el presidente Vizcarra de alguna manera pensó que en esta puedo perder, así que mejor a la segura y en contra?
incluso ha cambiado el orden, ¿no? Que lo dijimos un momento, porque la reforma de la bicameralidad era la tercera, ahora va llegó como como cuarta. proyecto, ¿no? Entonces ya viene como una especie de propuesta de sí, no. Pero es raro que un gobierno convoque a un referendo para otra reforma y ya de adelante diga que no, además que no es lo más ético, pero en fin. Yo la verdad en estos días he estado, digamos, más preocupado por otras situaciones lamentables de las que vamos a y hablar, arbitrarias de las que vamos a hablar. Pero antes de... de eso, ¿cree usted realmente que el presidente Vizcarra quiere cerrar el Congreso? Hay varias tesis, he conversado con algunos Pero yo le amigos. pregunto a usted Sí. su opinión. No, Porque usted ha hablado de golpe de Estado, usted ha hablado de cierre del Congreso. Yo lo he declarado cuando tienes digamos, a la situación actual, ¿no? Donde hay intromisión a cada rato por otras instituciones, como el Ministerio Público, que más allá de estemos a favor o no, no corresponde a quienes lideran otros poderes del Estado pedir, ¿no?, que se vaya tal o cual persona, más allá si tiene que irse por efectos o por argumentos sólidos que habrá que revisarlo. Y creo que mañana vamos a revisarlo en la permanente. Mañana lunes. Sé que revisaremos cuáles los argumentos. El tema de confrontar al Parlamento permanentemente. El Partido Aprista comentó esta situación de un proyecto de ley para hacer intervenir la Fiscalía. cuestión de Estado, cuestión de confianza, perdón, que está muy mal enfocada con apoyo de algunas personas que de verdad están distorsionando esta situación, que fue uno de los motivos por los cuales se legisló en la bicameralidad, porque hay que decirle al ciudadano, no se trata de plantear una bicameralidad simplemente por decir ahora va a haber Senado. Se desarrolla todo un trabajo, y por eso que se hablaba de más tiempo, sobre qué debería ser el Senado y cómo corregir, Enrique, diferentes institutos jurídicos. Yo como presidente del Congreso he usado todos, ese es para hacer un libro, o sea, 2 vacancias, 3 votos de confianza, remoción, etcétera. Interpelaciones, ¿no? sí, Entonces, censuras. Ahí nos dimos cuenta que habían vacíos, que era bueno, como este tema de las cuestiones de confianza, legislar, ¿no? Pero muy bien, pero estábamos en la pregunta concreta. ¿Cree usted que el presidente quiere cerrar el Congreso? ¿Es su voluntad? Yo siento que él y alrededor de él, que no sé si son los ministros o son algunos asesores, no sé, hay una intencionalidad de querer en algún momento patear el tablero, y por eso es bueno que hay que estar alerta. ¿Para qué? Bueno, hay un sector que se está colgando de eso, que es la izquierda, que abiertamente han dicho que sí, porque quieren algunos la Asamblea Constituyente. Hay un sector que está pensando en tumbarse el régimen económico de la Constitución, lo cual yo siento al sector empresarial un poco calmado, lo cual no es muy recomendable, deberían estar un poco más alertas de las situaciones que vienen sucediendo en el país, ¿no? La posición del presidente, los comentarios del señor Villanueva, siendo parlamentario, diciendo que todavía no se ha votado todo, o sea, la verdad que en una democracia normal, ni el presidente ni el señor Villanueva estarían en esos comentarios. Normal me refiero porque ningún presidente en el mundo le dice a un parlamento, me apruebas esto en tantas fechas, en tal tiempo. Por ejemplo, la palabra desnaturalizar, eso no existe. Un poder autónomo aquí o en cualquier parte del mundo que es un parlamento o es el Poder Judicial, es como que le digan al Poder Judicial, señor, acá está la sentencia y no me la denuncia no me naturalice la sentencia, porque tiene que ir preso sí o sí. Entonces, eso es lo que hay que evitar en un modelo de democracia. Pero alguien puede decirle a ustedes, sí pues, pero les están dando envuelto. Los están parando porque ustedes hacían exactamente eso. Ustedes amenazaban, así como usted dice, no se hablaba de cierre del Congreso, tampoco se hablaba de vacancias a cada rato, tampoco se hablaba de censuras a cada rato. Y ustedes han vuelto a plantear los temas de la vacancia, por ejemplo, ahora, últimamente. No, nosotros no, ninguno. Bueno, se ha hablado en el Congreso del tema de la vacancia. No, nosotros no, creo que, por ejemplo, el Partido Aprista, es cierto. Y Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho adelanto de elecciones. Creo que Acción Popular lo ha planteado y su derecho en general, ¿no es cierto? Oficialmente el adelanto nosotros nunca hemos planteado el tema de vacancia. Pero lo que voy es a que lo que dice el primer ministro es, no debe haber una dictadura ni del Congreso ni del Ejecutivo. Y de repente lo que está ocurriendo es que el Ejecutivo enfrenta ahora a tratar de, perdóneme el término por favor, pero domesticar al Congreso para que estuvo demasiado chúcaro y que estaba intentando someter al Ejecutivo. No es eso, apuntado, salvo que esté viviendo en un país diferente, ¿no? El Parlamento, ya lo hemos dicho, no solamente ha dado voto de confianza al presidente Vizcarra, le ha aprobado todo lo que ha pedido, como pasó con el presidente Kuczynski. Y repito, nadie habló de vacancia. Al presidente Vizcarra, que democráticamente fue quien, de la manera de la asunción del mando, como correspondía, al contrario, el Parlamento tomó una decisión, primero administró crisis política de gran magnitud, logramos administrarla, salimos democráticamente, institucionalmente de esta situación complicada, que es la vacancia de un presidente, o la renuncia en todo caso, por hechos motivados de corrupción, del tema de Odebrecht, pero finalmente el presidente Vizcarra asume y en ningún momento ha tenido por parte del Parlamento ni siquiera un cuestionamiento a un ministro. Hay varios ministros que ni se les conoce. Entonces, es al revés más bien. ¿Y por qué cree que se rompe
esta buena relación que tenía el presidente Vizcarra con Keiko Fujimori y con el fujimorismo. ¿Por qué el presidente, cree usted, asume esta actitud Bueno, que muchos ven como muy confrontacional con el Congreso? La aprovecha también para subir en las encuestas, pero inusual. Sí. Bueno, nunca ha habido, y ahora vamos a hablar, como te decía, que es el tema que de estos días ha estado más metido, que es la preocupación sobre el caso de Keiko, de su familia, de las niñas en general. Pero no es que había una relación estrecha, que era lo que algunos en el Parlamento de la izquierda decían o otros o señalaban, ¿no? Había un alejamiento también de la bancada de gobierno con el señor Vizcarra, porque sentía que había una traición a PPK, etcétera. Pero con nosotros lo que hubo siempre fue, como hubo con Pedro Pablo Kuczynski, un apoyo democrático, es decir, no se le pidió nada a cambio, no había estas conversaciones, esas conversaciones, recuerda usted como ya se ha dicho incluso en tu programa, fue... Esas reuniones, por eso, ¿qué rompió esa relación? Ya, bueno, que no era estrecha, pero que por lo menos era... Digamos, bueno, la primera reunión creo que quedó claro que era a los 2 días de la juramentación, simplemente, digamos, contento, nuevo presidente y obviamente reuniéndose con la cabeza del partido, digamos, de oposición, el país. Pero se trataba de una conversación en la que no se involucraba una relación tampoco tan estrecha, pero sin embargo sí había un trabajo del gobierno, del Ejecutivo cómodo, o sea, no encontró ningún problema por el lado del Congreso, o sea, el Parlamento, no solo por las reuniones, en general las bancadas, no solo la Fuerza Popular, en general las bancadas estaban con un nuevo presidente al que no le habían dado inmediatamente unas nuevas facultades para modificar la ley de la reconstrucción, que no se ha hecho nada tampoco. Es más, le dieron las facultades antes de que las pida. Facultades inmediatas, es decir, porque claro, salíamos de un momento de crisis y se le dio todo. Muy bien. Como hasta ahora se le sigue aprobando todo. ¿En bueno, qué momento se habría rompe? que preguntarle al presidente cuándo toma la decisión de cambiar su actitud, su discurso, y de querer un enfrentamiento con el Parlamento que no le ha cuestionado, no le había impedido ninguna propuesta, y que entiendo que, y eso es lo que dicen muchos analistas, le dieron la receta que es la más común, que desgraciadamente a veces terminan en dictaduras o en golpe de Estado. Es decir, patea al Parlamento que tiene aprobación baja, eso te va a levantar y empieza a arrinconar al Parlamento. Bueno, eso es lo que hemos estado mirando. ¿Él ha llegado a arrinconar al Parlamento? Yo creo que no. Mira, yo soy uno de los que ha votado en contra del voto de confianza y no tuve, por motivo de salud, por una operación, no llegué a votar el tema de la bicameralidad, pero yo creo que en el Parlamento se ha hecho un trabajo por acuerdo de sus portavoces que ha cumplido el presidente del Congreso con la palabra de los portavoces y todas las bancadas, y finalmente el Parlamento ha logrado hacer modificaciones. Y las modificaciones que se han hecho, más allá que el presidente use la palabra desnaturalizar, es lo que se hace en cualquier democracia del mundo. Es decir, hay un proyecto ejecutivo, se modifica, se comprometieron en un plazo, acordaron llegar al plazo, llegaron al plazo por propia voluntad, porque si no se llegaba al plazo pero tampoco había voluntad. ¿Llegaron por propia voluntad o llegaron asustados por la cuestión de confianza? No, yo no creo que, bueno, algunos puede ser que estén asustados, habrá que preguntar eso en cada caso. Porque el Congreso, ¿no?, se allanó a todo lo que dijo, a todo lo que iba diciendo el presidente. Nos ha hecho que varias primero decían, modificaciones. no vamos a llegar. Y sin embargo, después apuraron las cosas de tal manera que llegaron. Se han hecho varias modificaciones, pero se dijo que no se iba a llegar a hacer una reforma. Yo creo que la reforma de la bicameral incluso hubiera podido salir mucho más potente, con muchas más ideas claras, pero se han dejado muchos temas para la ley de desarrollo, por ejemplo, cómo reestructuras el propio Congreso frente a un nuevo modelo bicameral. Entonces, ahora, no es tanto arrinconar, sino creo que finalmente la Comisión de Constitución asumió el compromiso que asumieron todos los portavoces y se terminó con Pero ahora, el por lo trabajo. que vemos en las encuestas, efectivamente el presidente le está dando resultado pegarle a cada rato al Congreso. A ver, los resultados de las encuestas son los resultados de la satisfacción finalmente que se va a sentir dentro de un tiempo ya más o menos mediano después de la reforma, ¿no? Claro, pegarle al Congreso a cualquiera le ha ido popular, aquí en Venezuela, en Nicaragua, en España, en cualquier parte del mundo. O sea, eso es una receta simplista. O sea, es una buena piñata el Congreso. Pero es muy peligroso, voy a repetir, para la democracia y para lo que pueda pasar en nuestro país. Don Luis Galarreta, entonces, ¿está usted en la línea del cardenal Cipriani que señala que hay un poder oscuro y una estrategia oscura para cerrar el Congreso? A ver, no le convendría al presidente Vizcarra cerrar el Congreso. Pero usted piensa como el cardenal Cipriani. Pero siento que tiene alrededor gente que apunta a tener una situación de conflicto con el Parlamento hasta tener una aprobación seguro que le permita patear el tablero, lo cual, repito, sería muy riesgoso y lamentable. Pero y por eso yo he advertido a la comunidad internacional, ¿no? Y hemos visto cosas que son peligrosas, vuelvo a repetir, en los últimos días, ¿no? Pero lo que usted dice, y quizás desmenucemos esto que acaba de plantear, me lleva a dos posibilidades. O el presidente es un hombre débil que le hace caso a quienes le hablan al oído,
o el presidente es un caudillo que lo que quiere es gobernar con cierto rasgo de autoritarismo contra el Congreso? Bueno, ¿cuál de las dos según usted? Yo no tendría ni podría analizar cuál de las dos, pero me preocupa, por ejemplo, los casos de investigación de Lavallato, los casos con expresidentes, todo eso obviamente ¿Cree usted digitado desde Palacio? No sé si será digitado, no me corresponde, pero lo que sí veo es una actitud y que cuando uno revisa, no solamente te voy a decir en el Perú, sino en otros lados, la historia de cómo empieza esta situación donde obviamente hay un enfrentamiento a un parlamento, que puede tener errores o no, pero que mucho de eso es también una falta a veces de comunicación de lo que corresponde hacer al parlamento. El 95% de las necesidades de los ciudadanos no están en manos del parlamento, están en manos del Ejecutivo. Entonces la gente va a darse cuenta al final y por eso digo, ojalá que las reformas planteadas sean de utilidad a la ciudadanía. Yo creo que son otros los temas, pero sí veo en el presidente una actitud, y escuchando al señor Villanueva, una actitud no solo de confrontación, sino de que puede estar ese interés latente, pueden hablarle al oído, de que la receta es cerrar el Parlamento, lo cual eso va a atrasar al Perú años, pero al propio Martín Vizcarra como presidente, cuando deje el cargo, le va a traer problemas, ¿no? ¿Para usted Martín Vizcarra es un demócrata? Todavía no me queda claro cuando hay decisiones como, por ejemplo, querer decir que el término desnaturalizar una propuesta, eso yo no lo escucho en ninguna democracia. Yo puedo decir, discrepo con lo aprobado por el Parlamento, pero eso no me naturalicen, eso no funciona. O sea, ¿usted cree que el presidente está invadiendo los fueros del Congreso? Yo creo que lo ha invadido no solo el Congreso, lo ha invadido el Ministerio Público, lo ha invadido en otras instituciones, y creo que eso no es conveniente para un país que tiene que más bien consolidar sus instituciones, porque cuando yo me reuní con el presidente Vizcarra, como presidente del Congreso, frente a la crisis del Consejo Nacional de Magistratura, en lo que se llamó el Consejo de Estado, no solamente yo y quien habla, sino el propio presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, le decíamos que la salida ante estas crisis que hemos visto debía ser por el marco institucional, como fue la crisis del presidente PPK cuando él asume el cargo. Sin embargo, cuando el Parlamento convoca para ver el lunes la remoción, él hace una extraordinaria y convoca 2 días antes, el viernes, ¿no? Para que después digan que fue por presión, porque ya estábamos, todos los voceros saben que estamos autoconvocados para el lunes, pero ya este juego de adelantar o el caminar con los proyectos en la mano para después decir, yo mismo he llevado los proyectos a pie, esos discursos uno lo escucha desde Perón para adelante, ¿no? Entonces, digamos, el libro está escrito, la receta está. ¿Cómo subo puntos en la encuesta? Pero ¿cómo debilito la institucionalidad? Ahora, César Villanueva ha dicho que lo del golpe está muy alejado y que solo se cerrará el Congreso si se llega al límite, pero se haría constitucionalmente. Sí, a ver, algunos señalan que es constitucional porque dice que se puede hacer cuestión de confianza y y ahí se agarra. No, pues, pero lo que pasa es que hacer cuestión de confianza, de la cual yo voté en contra, recuerdo, la vez pasada, por políticas públicas, eso es válido, ¿no es cierto? Pero el hecho de que ese solo no te dice realmente cuál es la situación, porque yo puedo agarrarme de un artículo, pero usando una figura que no corresponde. Por ejemplo, cuando se habló de estos 4 proyectos, esos 4 proyectos no eran para hacer cuestión de confianza. Por eso se hizo por políticas públicas. Bueno, yo voté en contra porque no creía en su lucha contra la corrupción, ¿no? Si vemos otros casos que el presidente no se manifiesta con la misma vehemencia, y recuerde usted que el 28 de julio en su discurso habló de la lucha contra la corrupción, la cual compartimos, pero se pasó pero saltó la historia del Perú, pero por 15 años, no habló de Toledo, no habló de Humala, no habló de PPK, hechos de corrupción graves, o no habló de algunas empresas, digamos, extranjeras o nacionales. Te dan cuenta que hay un discurso de lucha contra la corrupción poco extraño, ¿no? Pero yo creo que la población, y hay que tomar con cuidado las encuestas, el Parlamento tiene que seguir haciendo su trabajo. Ahora, es decir, trabajo que corresponde, que es el de, no le ha puesto ninguna traba al Ejecutivo, tiene que aprobar las cosas que son positivas, tiene que señalar y corregir las cosas negativas. Eso es el trabajo que tiene que hacer el Congreso. Ahora, pasemos a otro tema que tiene que ver con lo aprobado el jueves. Esta ley para los adultos mayores que podrían quedar en libertad. El primer ministro ha señalado al Comercio en una entrevista hoy día que esa ley aprobada el jueves para la liberación de Fujimori no se utilizaron los procedimientos los procedimientos normales, y eso la descalifica. Sí. Ha dado a entender que, sin decirlo, que el Ejecutivo la observaría total o parcialmente. Es decir, pero no solamente eso, varios especialistas y políticos han señalado que esa norma deja abierta la posibilidad de que personas
condenadas por crímenes muy graves, Vladimiro Montesinos, el Grupo Colina, narcos, en fin, puedan quedar en libertad. ¿Por qué hacerlo tan rápido? No, primero que gestionando trámites? lo último que no es verdad, no corresponde al caso de Vladimiro Montesinos. Hay delitos que están establecidos en el artículo 5 de la norma que están exceptuados de esta situación, que es crimen organizado en algunos casos. Está el tema de terrorismo, que algunos más bien estaban cuestionando por qué estaban excluidos, básicamente la gente izquierda, pero lo que no es verdad lo que dice Villanueva. es que las referencias, los límites no son muy claros y hay referencias solo a algunos delitos, y hay otros que se dejan fuera. Bueno, el tema, primero por temas de edad, no corresponde a los personajes que están ahí. Segundo, porque no hay un tema de gravedad de salud. O sea, la norma tiene varios preestablecidos, ¿no es cierto?, requisitos preestablecidos para ver si encaja o no. Y no es verdad, y además lo veo que sería nuevamente otro acto poco legal o con defectos legales del Ejecutivo, observar la ley porque el trámite no es como corresponde. O sea, el Ejecutivo observa la ley si es que tiene un tema de fondo para observarla. El trámite corresponde al Parlamento y el trámite ha sido exactamente como se tramitan por lo menos 900 proyectos de ley que se han exonerado de dictamen en 3 quinquenios anteriores. Bueno, pero si se observara la ley por temas de fondo... Lo cual sería una pena porque estaría en todo caso el presidente o gente del Ejecutivo usando argumentos que no son reales para la observación, pero bueno, finalmente es potestad del Ejecutivo, ¿no? Así es, y si lo observan ustedes ya no tendrían los votos para insistir. No sé, bueno, tendríamos que coordinar porque hay congresistas que estaban de acuerdo y que pueden revisarlo y poder ir a... Pero si se observa, ¿ustedes la revisarían? ¿Ustedes la cambiarían la norma? Bueno, a ver, ¿Podrían subsanar los errores? Hubo una propuesta incluso de los propios, algunos congresistas de gobierno, que en ese momento se opusieron porque decían que esto debería ir a la Comisión de Justicia, cuando en N oportunidades, repito, se ha exonerado. Hasta hace poco se exoneró una norma, creo que de la Federación, 900, por eso digo proyectos de ley, y eso tendría que ir a la Comisión de Justicia. Lo que queremos ver es si la Comisión de Justicia va a haber interés. No se aprueba en 2 días. No, mira, la decisión, Enrique, de aprobar una norma que tiene que ver con un público objetivo, no solamente es para una persona, tiene que un público objetivo específico. Pero es obvio que está dada para liberar a Alberto Fujimori. Bueno, yo no lo diría tanto así. Mira, es evidente que puede encajar o encaja dentro de los preceptos, ¿no? Eso está claro, o sea, nadie está diciendo que no, pero... Es de que cuando hay, por ejemplo, un caso de violación o cuando hay un caso de un caso simbólico, siempre se ha legislado sobre ese caso simbólico. O sea, toda la vida el Parlamento corre y legisla sobre el caso simbólico. Involucra el caso simbólico, puede ser, si encaja dentro, porque se legisla a partir de un hecho. Pero obviamente no es con nombre propio porque está abarcando un universo que tiene que ver con los prerequisitos que se ponen. Entonces, si el Ejecutivo lo observa, lo cual yo lamentaría, y en todo caso tal vez ellos pensarían que lo observan porque esto va con nombre propio, o sea, pensando que es solamente para el presidente Fujimori, entonces la observa pensando que es para él, nos diría primero que entonces no ha tenido muy buena intención con el tema del indulto, ¿no? Y algo revocatoria del indulto extraña y para mí rara, que debió ser un juez constitucional, pero en fin, eso también se va a ver en la vía legal y la vía política, pero ya te estaría diciendo que el Ejecutivo es el que está viendo lo que es con nombre propio. Cuando hay una ley de grilletes, un reglamento sobre la norma de grilletes, que esto solamente abona eso y desarrolla algunos artículos más, pero bueno, irá a ir a la Comisión de Justicia. Ojalá que el presidente de la Comisión de Justicia de Gobierno, porque esta semana no quiso, quiera agendarlo para revisarlo. Y si no, bueno, el Parlamento tiene democráticamente, Enrique, en el reglamento, o sea, no hay nada fuera del reglamento, los mecanismos para poder avanzar rápidamente con este tema, ¿no? Ahora, o sea, esa ley podría, dicen algunos, es una amnistía, en realidad encubierta. No, bueno, mira... Pero en fin, sí, ahí vamos a llegar hasta esperar que dice el Ejecutivo. Lo que más se han opuesto en el Parlamento son los que se vio, pues, que algunos que renunciaron por el indulto, otros que detestan al presidente Fujimori, en fin, también, pero tienen el derecho. Pero me daría pena que el presidente Vizcarra, por pensar que esto solo le favorece al presidente Fujimori, lo observe. Muy bien, ahora, ¿respalda usted totalmente al presidente del Congreso? Sí, por supuesto, Daniel Salaverry. Le pregunto. ¿Sí? ¿Sí? Sí, totalmente. Porque se han escuchado voces de que dentro del Fujimori hay mucha gente que está discrepando de él, de una actitud que ven, dicen, tomando distancia de el enfrentamiento con el Ejecutivo. No es cierto, y menos ahora que nunca. Es más, aprovecho, ¿no? Yo creo que
y voy, no voy a esquivar la pregunta, pero aprovecho en decirte el llamado del presidente Fujimori sobre la unidad primero de su familia, y la familia que es el Fujimorismo, ¿no? Y lo que ha dicho Keiko Fujimori, nosotros avalamos absolutamente. Son los momentos más difíciles probablemente que atraviesa la familia como familia Fujimori, la familia del presidente, la familia de nuestra lideresa, la familia obviamente de la señora Iguchi, la familia de Kenji, los hermanos, las hijas de Keiko, que no me imagino cómo debe ser una situación teniendo al abuelo en una situación de gravedad, teniendo a la madre presa injustamente. Hasta ahora tú puedes creer, Enrique, que la abogada de Keiko Fujimori no tiene el pedido del fiscal Domingo Pérez, no le han podido dar el pedido fiscal, no existe. Solamente está la resolución del juez Carguancho. ¿Cómo es posible que no tengan el pedido que motiva la resolución hasta el día de hoy? Yo ayer he estado un rato con Keiko y como le he dicho, mira, ya no te hablo como político ni como miembro de Fuerza Popular, te hablo como miembro de la familia Fujimorismo y te hablo como ciudadano. O sea, lo que nosotros pedimos en este caso, Enrique, tanto en el caso del presidente como en el caso de Keiko Fujimori, que está, repito, injustamente ahorita encarcelada, un debido proceso. Ahora, no es lo que piensa la población. La mayoría de la población piensa, pero, y voy a pedir que tengamos unos cuadros ahí que podamos comentar. Pero sí, yo no te puedo comentar encuestas, porque bueno, yo no le pido a la población tampoco que piensen como nosotros. O sea, yo no creo que la población no piense en contra de un debido proceso. O sea, si la población puede pensar, yo creo absolutamente en la inocencia de Keiko Fujimori, absolutamente. De su inocencia, su honestidad. Pero es alto, ¿por qué es tan alto el porcentaje de la gente que piensa? Veámoslo, por favor, el cuadro. Sí, no, lo he visto, pero es que yo no quiero ni que la gente piense, digamos, baje al 15%, eso no es lo que te estamos diciendo ahorita. Lo que estamos nosotros pidiendo es un debido proceso. O sea, podemos pensar diferente y podemos tener visiones de país distinto con quienes piensan en esa encuesta que yo vuelvo a repetir, y lo suscribo y lo digo a nombre personal. Yo soy muy escéptico de las encuestas, absolutamente escéptico. Yo vi cómo jugaron en la campaña, así que ese no es el tema. Pero yo ahorita no te estoy diciendo que ni que tú pienses como yo, ni cuál es la solución al país. Lo que estoy hablando es que dentro de un proceso donde ni siquiera está el pedido del fiscal, Enrique, no está el pedido del fiscal de la abogada, lo que queremos es un debido proceso, un proceso justo. Aquí en este país, en nuestro país, quien va detenido es porque está sentenciado, o sea, es culpable, o realmente hay un peligro de fuga. Y tú puedes creer que Keiko Fujimori, que ha estado 18 años, ha ido al Parlamento cuando tenía 3 congresistas a enfrentar a las comisiones investigadoras y ha salido siempre absolutamente limpia porque no tiene ningún cuestionamiento frente a esta situación donde hay un crimen organizado dentro de un grupo político y como la cabeza es la lideresa, ¿no? La que está en campaña como si tuviera que estar viendo la contabilidad, es la cabeza de una organización criminal. Entonces, lo que queremos es un proceso justo. Ahora, ¿usted cree que la visita de Kenji Fujimori solidifica la unidad ya del Fujimorismo? Mira, creo que lo ha hecho Miki Torres. No, lo he leído, sí, te soy sincero, lo he leído antes de entrar, pero no había leído el tuit de Miki, porque hemos estado ocupados en diferentes temas. Cuando el presidente Fujimori y Keiko hablan de familia, y suscribo lo que ha dicho Miki Torres, es potente. La familia es muy potente y a veces no nos damos cuenta de la potencia que tiene. Yo creo que esta situación de dolor, de crisis, de una situación muy complicada... ¿Eso usted cree que va a ser que Kenji perdone a Keiko? Muy difícil para la familia. Es que no es que se perdonen o no. Yo creo que la familia siempre ha estado, desgraciadamente, y lo ha dicho Keiko Fujimori también, la política nos lleva a nosotros mismos, que somos parte de la familia Fujimorismo, obviamente ya te hablo un poco más amplio, y no te hablo políticamente, te hablo de la amistad y el cariño que yo le tengo a Keiko, a Mara, a las hijas, a los hermanos, al presidente, además Fujimori. Sí, pues la política te lleva incluso a cometer errores en el favor del debate o del tema interno, a tener situaciones que no son las mejores, pero creo que esta situación que está sucediendo va a servir no solamente para unificar a la familia Fujimori, sino al Fujimorismo. Pero ahora le llaman errores a lo que llamaban delitos cuando acusaron a Kenji. Bueno, los delitos, yo no uso ni usaré ese tipo de palabras. Yo sí creo finalmente en la unidad de la familia y del Fujimorismo, y creo que esto es una lección importante, y creo que deberían más bien los ciudadanos ver esta situación, repito, frente no a un tema político, si yo estoy de acuerdo no con el Fujimorismo, sino a que no se estén cometiendo injusticias, porque si hoy día hacen eso con una persona, y vuelvo al debido proceso, vuelvo a cuáles son los elementos para haber dicho que había peligro de fuga y encarcelar a una persona que siempre ha dado la cara, que durante 18 años ha estado enfrentando todo tipo de cosas y nunca ha salido cuestionada, porque repito, yo confío absolutamente en su honestidad. Entonces, lo que tenemos hoy día, y lo suscribo y apoyo, es esta
unidad que se está demostrando desde el llamado del presidente Fujimori, desde la carta de Keiko, de la visita de Kenji, desde la visita de la mamá. En fin, nosotros que estamos de cerca sabemos que los temas familiares no es que han estado pues peleados, distanciados. Hay temas políticos que generaron una situación, no solo en la familia, incluso en la familia fujimorista, entre algunos de nosotros. Tengo un minuto, pero necesito hacerle 3 preguntas. ¿Van a apoyar la interpelación al primer ministro y al ministro de Justicia como Fuerza Popular? No lo hemos visto, pero ¿usted pero qué opina? a mí no sé, el hecho de que lo haya desautorizado y los haya dejado, pero la verdad, de manera vergonzosa, después de que votaron ellos, el presidente los haya dejado, ellos no se han dado por notificado, que los han dejado mal parados, pero a mí no me parece que sea un motivo para a mí, a título personal, no lo he visto con la bancada, ¿no? Y por si acaso, nosotros apoyamos al presidente, porque entré por el lado comentándote lo de Keiko y el presidente Fujimori, pero en esa unidad, pero antes de esa unidad y antes de esta situación, el tema del presidente Daniel Salaverry, él tiene un estilo y nosotros apoyamos y respaldamos su gestión. ¿Usted no interpelaría al primer ministro? A mí no me genera el entusiasmo sobre eso por los motivos que señalan algunos, ¿no? Muy bien. Ahora, Juan Cheput ha dicho que espera que las bancadas de Fuerza Popular y el APRA no blinden al fiscal de la Nación y que apoyen la acusación. Sí, mira, porque si no, dice, lo único que querían es darle un balón de oxígeno que no lo sacará de cuidados intensivos. Hay un tema breve, ¿no? Yo tengo mucha discrepancia con el señor Urresti, por ejemplo, pero cuando salió que lo había blindado el Poder Judicial como titular en unos medios, debemos acostumbrarnos, y lo digo por Juan en este caso, no porque tú estás trasladando la pregunta, de que si una institución toma una decisión, claro, algunos dicen, lo blindaron. Lo real y la forma de decir es, para quienes estén a favor o en contra, es, oye, consideraron que no había lugar y no había lugar. Yo lo vuelvo a decir y lo suscribo. Pero si hay elementos suficientes para sancionar al señor Chávarri, votaremos a favor. Si no hay elementos suficientes para sancionar en lo que está presentado en el ponente, que en este caso es el congresista Cheput, que es una persona que va a poder, me imagino, explicarnos en la comisión permanente, si no hay elementos, no tenemos por qué tomar una decisión política. Se ha hablado de que ya incluso el fiscal Chávarri está devolviendo los favores políticos, sacando a una fiscal, en fin, que ahí hay ya el pago de favores. ¿Es una buena decisión? No tiene nada que ver, porque en ese caso, como han dicho otros, hubiera sacado al señor Domingo Pérez. Pero mira, yo en ese caso hubiera sido un escándalo sacar a Domingo Pérez. Un debido proceso, pero cuando uno más bien ve que el señor Domingo Pérez habla de guerrilla y no de terrorismo, o cuando la fiscal adjunta que ha salido, como el señor Pablo Sánchez, sacó a otros también y nadie cuestionó, porque es parte de la potestad, era asesora de una congresista de nacionalismo, con mayor razón pido un debido proceso. Pido a la ciudadanía que estemos alerta, porque si hay personas que tienen un odio o una visión distinta al fujimorismo, entonces ¿cómo pueden estar objetivamente juzgando? Hoy día no existe el pedido de la prisión para Miguel Larreta. ¿Admite usted que han sufrido una grave derrota electoral? En las elecciones pasadas... Sí, regionales y municipales. Objetivamente. A ver, no, lo que sí creo es que esperábamos, nosotros teníamos 3 gobiernos regionales, en ese caso sí, pero sí me pareció interesante, y es el derecho, y estamos en democracia, y espero que siempre estemos en democracia y no pateen el tablero, me parece interesante cómo al día siguiente todos salían a decir, el gran perdedor del fujimorismo. Oye, perdóname, algunos dijeron que PPK quedó al último, pero no solo PPK, en el camino han habido, ¿sabes cuánto ha sacado, por ejemplo, el señor Guzmán en sus alcaldías? Poca. Entonces, nosotros sí creemos que sí nos hubiera gustado mantener algunos gobiernos regionales, y eso amerita una reestructuración. Mal de muchos. Pero no, lo que me interesa, lo que señalaba es cómo solamente hablaban de Fuerza Popular. Yo creo que, digamos, es un momento que no es fácil, porque tenemos en el Parlamento a un presidente a cada rato pateando al Parlamento, cuestionando, y claro, como tienes mayoría, la gente puede pensar que todo lo decide Fuerza Popular, y muchos votos requieren de varias bancadas. Es que todo lo decidía Fuerza Popular, todo lo decide Fuerza Popular. Sin los votos de Fuerza Popular, nada se decide. Pero con esos votos se han hecho un montón de reformas importantes, pero para tener decisiones importantes necesitas 3 bancadas por lo menos. Pero yo creo que sí merita una reestructuración. Ahorita estamos en la unidad del fujimorismo, en la unidad de la familia, esperando que exista un debido proceso y que la gente vea eso. ¿Una reestructuración significa apartar a Keiko? No, una reestructuración me refería en el tema municipal, ahí creo que ha habido algunos temas. No acá. ¿Mal elegido el candidato? No, díteles de primera. No, bueno. Si nosotros, perdóname, en las elecciones pasadas municipales estuvimos, el fujimorismo no ha tenido alcaldías distritales hace mucho tiempo y ojalá que pronto las tengan. Me refería a los gobiernos regionales, tal vez ahí hemos tenido un trabajo más fuerte. Don Luis Larreta, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchos temas, veremos qué sucede el lunes y veremos qué sucede durante la semana. Esperamos que tengamos un debido proceso en estos casos. Veremos cuál es la decisión con respecto a fiscal Chávarri. Muchísimas gracias.